Hola Fernando, buenas tardes. ¿Qué tal? Continuamos con la serie de videos en relación al libro Cómo aplicar correctamente la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público en su tercera edición. Eso es. Vaya, entramos a temas en las cápsulas anteriores relacionados con las MIPYMES. ¿Todavía hay algunas preferencias que no hayas comentado? Bueno, son varias las disposiciones que hacen referencia a una serie de beneficios, de estímulos para ese sector de la economía. Decíamos en alguna cápsula anterior que normalmente los entes públicos se van mucho por las grandes contrataciones, ofertas subsecuentes de descuento, consolidaciones, y qué bien, pues ahí están, son 2 de las 10 estrategias o modalidades que prevé la ley para poder salir a contratar, pero no son las únicas. O sea, es un absurdo el solo considerar 2 de 10. En ese tenor, la ley contempla precisamente que si compras tú esos grandes volúmenes, pues lo más lógico es que las MIPYMES no puedan participar. Exacto. Y entonces, ¿dónde queda el que el gobierno gaste también recursos hacia ese sector? Y en ese tenor, entonces, se dan estos tipos de políticas pues, para beneficiar, vamos a decirlo, a estas empresas. Ahora, en este caso, en base a lo que preguntas, ¿qué otras disposiciones hay que beneficien o que vayan pensando en este sector de la economía? Te diría que tenemos en el artículo 14 el hecho de que si hay una MIPYME que tiene registrada una innovación tecnológica ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, durante los 5 años posteriores a ese registro, va a tener un beneficio si es que el ente público utiliza el criterio de evaluación de puntos y porcentajes. Okay. Esto tiene como propósito, básicamente, el que las MIPYMES registren precisamente esos inventos, esas innovaciones, porque cuando estábamos elaborando el proyecto de reforma a la ley de adquisiciones, Sí. ¿no? Lo que terminó siendo la, diríamos, entre comillas, nueva ley de adquisiciones, ¿no? La de 2009, la reforma esta integral, platicando precisamente las personas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial con nosotros, servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública entonces, tenían una inquietud en el sentido de que México como país tenía un muy bajo nivel de registros de marcas, patentes y de todas estas, ¿verdad?, cuestiones que contempla la ley de la materia. Es por eso que se decidió el incorporar precisamente este aspecto que motivara a las MIPYMES a registrar ese invento, esa innovación. Ya ves que los mexicanos somos muy dados al alambrito, a la arreglada, a la innovación, ¿no? Somos muy creativos. Y en ese campo, pues como que ahí se quedan muchos y no lo registran. Y el mensaje que se mandó pues con la ley de adquisiciones es, en la medida en que tú te registres, insisto, cada vez que el ente público lleva a cabo un procedimiento con este criterio de evaluación, pues tendrás un beneficio. Porque recordemos que cuando se utiliza estos puntos y porcentajes, el ente público tiene que incorporar a fuerza una serie de subrubros, que es como se le denomina esto, precisamente como son la innovación tecnológica de MIPYMES, las empresas que dan empleo a las personas con capacidades diferentes, sí, y también a la equidad de género, ¿no? Que esto se incorporó en el 2014 a la ley. Estos son políticas públicas, precisamente. Esta otra, la de dar empleo precisamente a personas con discapacidad, pues tiene eso, el propósito de que si tú lo haces, si tú llevas a cabo esta política social de incorporar a estas personas y le vendes al gobierno y se utiliza ese criterio, vas a tener un beneficio en puntitos. En cuanto a la innovación, quiere decir que te tienen que dar unos puntos, pero ¿cuántos puntos te tienen que dar? Bueno, eso lo determina el ente público. El lineamiento que nos tocó hacer para utilizar este criterio de evaluación establece una serie de rangos que deben de considerar los entes públicos para ellos determinar cuántos puntos ponen. Es decir, tienen un margen para poder
poner precisamente los puntos en cada rubro y a su vez en cada subrubro. Entonces, depende de qué es lo que se vaya a contratar. Por ejemplo, si es un servicio de call center, con posiciones en donde hay personas físicas que contestan y no es la maquinita, la grabadora, bueno, ese tipo de empresas, por ejemplo, utilizan mucho personal que tiene capacidades diferentes. Entonces, en un procedimiento para ese tipo de servicios, pues los puntitos serán mayores. Ahora, si tú vas a comprar bienes, pues, ¿qué fábrica tiene contratadas personas con esas condiciones? En el entendido que en los términos de ese artículo 14 de la ley tiene que ser con 6 meses de anticipación a la fecha del acto de presentación de apertura de proposiciones en un por lo menos 5% de la planta laboral de la empresa. Sí, entonces, pero va encaminado, repito, todo esto, estos 3 aspectos, a precisamente atender una serie de cuestiones públicas que tienden a beneficiar a la sociedad de una u otra manera. Incentivar ese tipo de empresas. Así es, Muy definitivo. Bien. Perfecto. Pues muchas gracias, Fernando. Con el gusto. Continuamos con las cápsulas. Seguimos platicando. Después. Hasta luego. Gracias.